Hay una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de realizar la evaluación del trastorno de pánico. Vamos a hablar sobre eso. La primera tiene que ver con los aspectos diagnósticos. En este punto es necesario establecer un adecuado diagnóstico diferencial que permita delimitar si se trata de un efecto de un trastorno de pánico o si el fenómeno se explica mejor por una enfermedad o por el consumo de sustancias psicoactivas. Es posible que los ataques de pánico sean el resultado de una enfermedad médica o de la ingesta de alguna sustancia psicoactiva. En el caso de consumo de sustancias, podríamos hablar de trastorno de pánico después de que haya transcurrido un tiempo suficiente como para que desaparezcan los efectos del consumo, mientras que en las explicaciones médicas, varias investigaciones consideran que algunos aspectos podrían ser sugestivos de enfermedad médica. Por ejemplo, que el problema aparezca después de los 45 años o la presencia de síntomas atípicos como vértigo, pérdida de conciencia, amnesia, fuertes dolores de cabeza, entre otros. También es importante mencionar que algunos problemas orgánicos que pueden confundirse con el trastorno de pánico pueden ser hipoglicemia, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, síndrome de Cushing, epilepsia del lóbulo temporal, hiperventilación, intoxicación por cafeína, trastorno del sistema audiovascular, prolapso de la vía mitral, entre otras muchas. La segunda consideración tiene que ver con los distintos tipos de ataques de pánico y lo que se constituye en el centro del temor. En cuanto a los tipos de ataques de pánico, se clasifican en tres tipos. Ataques de pánico espontáneos o inesperados, en los que no se conocen estímulos situacionales desencadenantes. Son los denominados como llovidos del cielo, en donde no se puede identificar algo que los desencadene. Ataques de pánico situacionalmente determinados, en donde invariablemente se identifica un estímulo situacional específico, y ataques de pánico situacionalmente predispuestos, en los que es probable, aunque no de forma invariable, la identificación de un estímulo situacional específico como precursor del ataque de pánico. Por ejemplo, una persona después de padecer un trastorno de pánico durante mucho tiempo podría ser consciente que los ataques de pánico están asociados a la presencia de determinadas sensaciones físicas, por ejemplo, palpitaciones y mareos, lo que indica que ya no son tan inesperados. En cuanto al centro del temor, es importante mencionar que en el trastorno de pánico la persona suele temer al ataque de pánico en sí mismo, es decir, al hecho de experimentar una serie de síntomas físicos y las consecuencias que dichos síntomas puede tener. En cambio, en otros trastornos, el temor suele centrarse en alguna característica de la situación u objeto temido. En cuanto a las razones de la evitación, las personas con trastorno de pánico evitan determinadas situaciones o comportamientos por el miedo a que se produzcan otros ataques de pánico, mientras que en los trastornos de ansiedad la evitación se produce por temores relacionados con la situación en sí misma. En este punto siempre será útil la recogida de información de uno de los ataques de pánico más significativos, explorando varios aspectos. Número uno, la descripción del último ataque de pánico o un ataque de pánico muy significativo, es decir, la situación, dónde estaban cuando se produjo, las sensaciones corporales, qué emociones experimentó en este momento, las cogniciones, qué pensó en ese momento, qué teme que pueda ocurrir y el comportamiento, qué hizo en ese momento. Número dos, otras situaciones en las que ha tenido un ataque de pánico. Número tres, la evitación de situaciones o actividades. Número 4, reacciones habituales frente a un ataque de pánico. Número 5, reacción a otras personas frente al ataque de pánico. Número 6, existencia de moduladores del ataque de pánico. Número 7, comienzo y curso del problema. Número 8, tratamiento que ha recibido. Y número 9, causas percibidas del problema. El tercer asunto a tomar en cuenta en la valoración del ataque de pánico tiene que ver con, número uno, la evaluación de los aspectos centrales del trastorno de pánico, es decir, el papel de la ansiedad anticipatoria y la aprensión acerca de tener un ataque de pánico, las expectativas acerca de que el ataque se producirá y será peligroso para la persona, y la tendencia a temer al ataque de pánico o las sensaciones corporales relacionadas con él. Y dos, los acontecimientos vitales negativos, debido a que la mayoría de los clínicos e investigadores suelen informar acerca de la existencia de acontecimientos vitales negativos que anteceden al primer episodio de ataque de pánico. Y el cuarto aspecto a considerar en la valoración tiene que ver con los comportamientos evitativos y síntomas fóbicos. En este sentido, es necesario determinar los patrones de evitación de la persona
analizando las situaciones concretas que evita por el miedo a sufrir un ataque de pánico o por el miedo a las posibles consecuencias del ataque de pánico. En el próximo episodio hablaremos de algunas estrategias de intervención que se emplean en el tratamiento del trastorno de pánico. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Psicología en 3 minutos.